Aunado a la prédica que compartió mi hermano Brandon el día viernes, donde él compartió un texto base. ¿Alguien se acordará cuál fue el texto base que compartió Brandon el día viernes? ¿O de qué habló Brandon el día viernes? ¿De qué habló? ¿De que somos paz y amor? No, ¿verdad que no? No de esa paz y de ese amor que profesa el mundo, sino de una paz y un amor que realmente viene de parte del Señor, una paz que sobrepasa todo entendimiento y un amor que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo sufre, que todo lo soporta, ¿sí? Porque el amor de Dios nunca deja de ser, ¿verdad? Ahora, él parafraseó el texto y creo que estoy en lo correcto. Ustedes lo buscarán ahí textualmente, después nos lo dirá mi hermano Brandon, pero dice: en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Lo que era una señal de ¿qué? De amor. De amor. Y era bastante difícil que se amasen entre ellos mismos, porque cada uno de los discípulos de Jesús tenía un temperamento bastante especial, ¿no? Eran bastante especiales. A Dios gracias, nosotros no tenemos ese tipo de temperamentos acá, sino que todos son dulces como la miel, ¿verdad que sí? Aleluya, qué bendición, gracias Señor. Me has privilegiado, Señor Jesús, me has privilegiado. Y sí, resulta que para ser conocido como discípulo de Jesús hay que hacer varias cosas, ¿no? Guardar sus mandamientos y también amarse los unos a los otros. Es parte de una señal de quién es realmente un discípulo de Cristo. Tengo que decir que con tristeza, vuelvo y lo digo, con tristeza veo como muchas personas, por razones que a veces no dejan saber, deciden apartarse de congregarse, deciden apartarse de la hermandad, deciden apartarse de su fe. Y eso es muy preocupante, porque se supone que cuando nosotros tomamos una decisión, la decisión debería ser muy constante, ¿verdad? Debería ser una decisión firme. Pero ¿qué es lo que hace realmente que una persona se aparte del Señor y deje de hacer la voluntad del Señor? ¿Será que en realidad ha sucedido algo que ha golpeado tan fuerte que ha destruido la fe de un creyente? ¿Será que hay alguna piedra tan ruda, tan grande, que haya golpeado su vida, como las piedras con las que apedrearon a Pablo, que lo apedrearon y lo lanzaron fuera de una ciudad, y luego resulta que él se levantó como si no hubiese pasado nada, y él dijo: no, ya me apedrearon, yo no vuelvo más nunca a predicar de la palabra del Señor? Al otro día estaba vuelta Pablo, ¿verdad? Como que había tenido una noche de UFC, ¿verdad? De artes marciales mixtas, y había llegado todo moreteado, pero ¿estaba qué? Estaba predicando. ¿Alguien se ha pegado algún golpe con una piedra? ¿Alguien le ha dado una pedrada? ¿Alguien le ha dado un golpe? Morado sale porque sale, ¿verdad? A menos que uno sea choquito, porque que no se nota, ¿no? Pero porque ahora no se puede decir que sea uno negrito, ahora hay que decir choquito. Pero mi pregunta es: ¿qué realmente puede golpear tan fuerte a alguien que lo hace alejarse del camino del Señor? Y yo podría decir con ciencia cierta, no hay nada que pueda golpearnos tan fuerte que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A menos que no hayamos nacido de nuevo. Uy, aquí no hubieron amén. Lo único que puede hacer que nosotros nos apartemos y nos volvamos del Señor, nos apartemos del Señor y nos alejemos de Él, probablemente es que realmente no hayamos nacido de nuevo, o nuestro carácter no esté bien formado. Por eso Dios parece no ponérsela muy fácil y muy sencilla a sus discípulos. Jesús envía a sus discípulos conociendo todo. Los envía en una barca en la cual Él sabe que va a enfrentar tormentas y ellos van a experimentar peligro y sensación de muerte. Y ellos, cuando sienten que están a punto de morir, que no mueren porque son hombres de mar, que conocen, ¿verdad? Jesús se aparece y Él viene y los rescata, calma la tempestad, rescata a Pedro, que se hunde luego de que Él había dicho que si Él era el Señor, que le permitiera ir hacia Él.
En otras ocasiones vemos a Moisés enfrentando a un faraón que se suponía que por voz de Dios uno diría tiene que someterse, pero Dios dijo: yo voy a endurecer el corazón de faraón, y hubo un enfrentamiento de poder a ver quién era más fuerte. Y ciertamente Moisés no era más fuerte que faraón, porque faraón tenía cualquier cantidad de ejército, tenía poderío, pero faraón no se estaba enfrentando a Moisés. ¿Se estaba enfrentando a quién? A Dios. Se estaba enfrentando a Dios. Y Moisés le dijo: Señor, yo necesito que tú vayas delante de mí. Y él dijo: mi presencia irá delante de ti y yo te daré descanso. Y vemos la historia de Moisés en todas las confrontaciones que hubo con el pueblo que estuvo Moisés, digamos, pastoreando y guiando hasta que avistaron a la tierra prometida. Lo que quiere decir en cortas líneas que cada discípulo del Señor tendrá que ser procesado, quiera o no quiera. Tendrá que estar en los lugares aunque no lo quiera. Jonás no quería ir a Nínive y le tocó ir a Nínive. Moisés no estaba planificando regresar a Egipto y le tocó regresar a Egipto. Abraham no tenía planes de salir de su tierra porque digamos que estaba cómodo. No había sacado su pasaporte, pero le tocó salir de su tierra y de su parentela. Pablo no estaba preparado para ser un predicador del Evangelio, pero Dios lo llama, tiene una confrontación con el Señor, un encuentro que lo transforma, y luego él pasa a ir no a donde él quiere, sino a donde el Espíritu Santo le guiaba, lo que quiere decir que ya no hacíamos lo que queríamos, ni íbamos a donde queríamos, sino que Dios marcaba el paso. Y una de las cosas por las cuales nosotros conocemos que hemos amado al Señor y que realmente estamos en camino a encontrarnos con Él, es que hemos decidido negarnos a nosotros mismos y obedecer por amor su voz. No queremos estar acá tal vez, pero nos corresponde estar acá. No queremos hacer lo que nos están indicando, pero nos corresponde hacer lo que nos corresponde. Lo que quiere decir que Dios es un Padre amoroso, pero Dios es el director de un ejército que necesita obedecer a las órdenes sin discutir, como sucede en las Fuerzas Armadas, aún a expensas de su vida, aún a pesar de sacrificar su vida. Esto es muy tremendo. Por eso la Escritura dice: si me aman, guarden mis mandamientos, y esto también es señal de que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. ¿Cuál es la señal de una persona que se aleja? Yo me fui porque yo no puedo soportar, porque yo no aguanto, porque no me parece las personas que están, porque no creo que él sea el correcto para estar allí. Yo no considero que yo pueda estar allí porque yo expido muchísima santidad, pero resulta que no es santidad. Realmente hay una confrontación necesaria que tiene que haber en el corazón de la persona para que entienda que en la iglesia no estamos por amor simplemente a nuestros hermanos, sino por amor a Dios primeramente, porque amamos a Dios sobre todas las cosas, y el amor de Dios nos hace amar aún al que nosotros consideramos débil, cuando tal vez el que no es tan fuerte es el que se aleja. No quiero que tomes esto a juicio, pero si hay alguien en las redes que está alejado de la congregación, porque en la congregación, según el criterio de cada persona, le hicieron mucho daño, bueno, tal vez digamos que esa no es una iglesia correcta, está bien, pero te han hecho daño en 100 iglesias. Y de 100 iglesias tú te has ido. Entonces yo tendría que decirte: necesitas hacer una evaluación en tu corazón, porque creo que el problema no está en la iglesia, creo que el problema está en el corazón. Creo que el problema está en el corazón, porque del corazón del hombre, sin Dios salen los malos pensamientos, los adulterios, todo este tipo de cosas. Pero la Escritura dice que si podemos pensar en algo, pensamos en algo bueno, ¿verdad, Carol? En todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Recuerdo que un día Carol lo compartió en un devocional, ese texto hace tiempo. Imagínense, Carol no se acuerda y yo sí me acuerdo. ¿Ve que sí? Yo sí me acuerdo. No hay razón para estar alejados del cuerpo de Cristo, porque el amor hace que nosotros podamos soportarnos los unos a los otros y ser formados en amor conforme a lo que Dios tiene. No coincido el hecho de que estemos en una iglesia que realmente sea tóxica, eso no es lo correcto. Lo que sí
Lo que sí debemos evaluar cada uno de nosotros es si es la iglesia o si es nuestro corazón. Porque si la iglesia sigue en pie, quiere decir que Dios puede estar en medio del asunto. Pero alejados de Dios difícilmente algo podemos hacer. Ahora, en medio del amor hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer. Perdonar aún hasta a los que nos ofenden. Eso es parte del deseo de Dios. Perdonar aún hasta a los que nos agreden. Esto es parte de un proceso tremendo. Pero también el amor, una de las grandes pruebas que tiene el amor hacia Dios es la negación a nosotros mismos. Y hoy quiero compartirlo con ustedes en un escrito que creo que ustedes lo conocen, que está en Juan 21:15 en adelante, cuando pasamos de ver a un Pedro que le dice al Señor tiempo antes de morir, tiempo antes de ser entregado a manos de los que lo asesinaron, de los que lo mataron. Él le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte, a mí no me quitan del lado tuyo. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Dios Jesús mismo le dijo: oye, tú me vas a negar. También dice que el diablo te ha pedido para zarandearte. Oye, si a mí me dicen que el diablo me ha pedido para zarandearte, ay mi madre, yo me clavo de rodillas en ayuno y oración, ¿verdad? Porque el mismo Señor le estaba diciendo a Pedro: Pedrito, te han pedido para... ¿Ustedes saben qué es zarandear? Sacudir fuertemente, sacudir con violencia. Es tremendo este asunto. Y como el diablo sabe zarandear fuertemente, ¿verdad que sí? Porque uno se zarandea de alguna... ¿Verdad que sí? Uno a veces se zarandea nada más, parece que lo zarandean cuando hay alguien que viene a querer atropellarte en la micro y venir a propasarse contigo. Imagínate que Jesús te diga: te han pedido para zarandearte. Esto es tremendo, esto es un sacudón, un remesón, esto es una advertencia que Dios le dice, que Jesús le dice, pero Jesús le dice: pero tranquilo, que yo he pedido para que tu fe, ¿para que tu qué? ¿Para que tu fe qué? No falte. Para que tu fe no falte. Bueno, cuento corto con esta historia, lo cierto es que pasa como Jesús dice, y él lo niega 3 veces. Y queda un hombre maltrecho, maltratado, golpeado, sin rumbo y sintiendo que había decepcionado al Señor. Pero el Señor, ya aquí en Juan 21, Él tiene un encuentro con Él y con los discípulos que estaban en el lugar del comienzo. Se habían ido a pescar porque querían comer, se habían ido a pescar y habían olvidado lo que Jesús le había hecho. Lo había sacado del mar para llevarlo al mundo a ser pescador de hombres. Y cuando ya hubieron comido y todo eso, dice Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, no le dijo a más nadie, no le dijo ni a Juan, no le dijo a ninguno de los discípulos, no le dijo al otro Judas, no le dijo a Jacobo, no le dijo a nadie más, sino que le dijo ¿a quién? A Simón Pedro. Esto quería, mi pregunta es, ¿esto quería decir que los demás discípulos sí estaban preparados para hacer la voluntad de Dios, pero Pedro no? No, porque la Escritura hablaba que quitando al pastor, tocando al pastor, las ovejas iban a ser esparcidas como ovejas que no tienen pastor, y una oveja sin pastor es una oveja sin rumbo. No sabe a dónde dirigirse porque la oveja se acostumbra a ser dirigida, guiada, pastoreada, apacentada. Entonces Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y no simplemente dijo me amas, sino dijo ¿me amas más que estos? Y Pedro, triste todavía, le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: tienes una tarea. Si realmente me amas, tienes que apacentar mis corderos. Tienes que apacentar mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, si me amas, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas?
Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Había que pastorear y había que apacentar, pero no solo a las ovejas, sino también ¿a qué? A los corderos. Y los corderos tienen una característica particular: tienden a embestir al pastor, tienden a embestir a los que están enfrente, porque ellos, digamos que de alguna manera su temperamento de macho le hace mostrar o comprobar quién es el que manda en medio de la manada, en medio del rebaño. Y esto pasa muchísimo en los machos, sobre todo en los animales, ¿sí? Pero ahora la pregunta es: ¿por qué dice los corderos? Parece que no hay solo ovejas ¿verdad? En el redil del Señor. Parece que no solo hay ovejas, sino que también hay corderos que necesitan también cierta atención particular, ¿sí? Cierta, ¿verdad que sí? Cierta instrucción. Yo no sé, a veces uno dice: ay, somos ovejas del Señor, el Señor es mi pastor. Pero no sé si todavía estamos como corderos, o si ya somos ovejitas, ¿no? Pero debemos aprender, debemos estudiar quién es cordero y quién es esa ovejita que realmente obedece y ama al Señor y escucha la voz de su pastor. Ahora, cuando el Señor le dice por tercera vez, Pedro sí le dice, bueno, realmente triste, que el Señor lo sabe todo. Y como el Señor lo sabe todo, el Señor sabe quién realmente ha de obedecer su voz. Quién realmente está preparado para atender a la voz de su llamado. Es inevitable, como en la parábola del trigo y de la cizaña, que crezcan las dos cosas a la vez. Pero también es inevitable poder identificar a la larga quién es quién. Quién es trigo y quién es cizaña. La historia del trigo y de la cizaña y el estudio del trigo muestra cómo se puede identificar a la cizaña y cómo se puede identificar al trigo también. Pero acá en medio de los discípulos de Jesús y en medio de los discípulos, los seguidores, nosotros, se conocerá quién es discípulo y quién ama al Señor y quién realmente solo lo decía de boca para afuera y no había realmente decidido obedecerle. Porque trata muchísimo la obediencia, hacer lo que corresponde cuando corresponde, que la obediencia, que la voluntad de Dios sea agradable a nosotros. Ahora sí tengo que decirle algo: no siempre la voluntad de Dios va a ser agradable. Este es el detalle: obedecer a Dios nunca va a ser agradable. Porque la Escritura dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, no temerá mi corazón. También dicen los salmos: aunque ande, o sea, Dios no va a impedir que nosotros andemos por valle de sombra y de muerte, no va a impedir que nosotros pasemos por el fuego, que pasemos por las aguas, pero hay una promesa de parte de Dios: si me amas irás, pero yo estaré contigo. Y eso permitirá que la promesa de Dios, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, se cumpla a plenitud. ¿Qué vemos de este Pedro que conocemos aquí? Primero, un detalle que ya algunos tal vez conocerán: Jesús ya no le habló al Pedro que había sido el discípulo del Señor en el momento. Jesús le habló al hombre que no era conocido como Pedro, sino directamente desde el nombre de su nacimiento, su nombre de pila, su nombre personal con el cual él lo había conocido. Él le habló a una persona que necesitaba ser restaurada. Le habló a una persona que necesitaba volver a recuperar su identidad. Necesitaba volver a recuperar su identidad Pedro, porque Pedro había olvidado que era un pescador de hombres y se había vuelto al mar a buscar peces donde no debía estar. ¿Jesús les había dicho que iba a partir? Sí. Jesús les dijo que los estaba preparando para enviarlos en medio de lobos, en medio de jauría de lobos. Él lo dijo.
Él les dijo que Él iba a ser dado a muerte y que ellos también iban a pasar por circunstancias, también se lo dijo, pero Él les dijo que Él iba a estar con ellos hasta el fin del siglo, que iba a estar todos los días de su vida y que ellos tenían que hacer la obra. Ahora, mi querido hermano, al final de esta porción, la Escritura habla diciendo: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¡Ay, mi madre! Esto es tremendo, y esto es, Jesús estaba dándole un ejemplo que es la realidad viva. Cada uno de nosotros en su familia habrá podido experimentar con familiares muy viejitos o con enfermedades que en su vida hicieron como quisieron, iban a donde querían, pero cuando ya estaban viejitos, ¿verdad que sí? Querían hacer lo que querían, pero ya no podían. No querían ir, pero a ellos les correspondía ¿qué? Les correspondía ir. ¿Y qué más les correspondía hacer? Todo lo que a otro le conviniese, porque ellos ya no tenían ¿qué? Voluntad. Recuerdo mucho los cuidados de mi abuela, recuerdo mucho los cuidados de la abuela de mi esposa, que estuvo un tiempo con nosotros, y es tremendo porque llegó un momento en que la abuela quería irse para su casa. Ella, ¿me entienden?, no estaba muy activa ya, pero ella quería irse para su casa, quería estar en su estilo de vida, pero mi esposa le decía: no, es que no se puede ir, porque ya era muy complicado que ella estuviese sola. Ella necesitaba ¿qué? Atención, necesitaba que la bañaran, necesitaba que la vistiesen. Pero a nadie le agrada esto, realmente a nadie le agrada esto. A nadie le agrada que le digan cómo se va a vestir ni para dónde va a ir. Y usted dice: no, yo no tengo problema en eso. Es mentira, porque cada quien va a tener confrontación en cuanto a eso. Hay gente que no le gusta ir para la playa y todo el mundo dice: para la playa, yo no voy para la playa. Usted se monta porque vamos todos. Aunque son pocos los que dicen que no les gusta la playa, pero cuando uno dice para la iglesia, ¿verdad que sí? Entonces salen todos: no, quiero ir para la iglesia. Pero hay cachapa porque es el aniversario, vamos para la iglesia. Porque tengo tiempo que no como cachapa. No, chicos, yo estoy profetizando, a ver si alguno sale por ahí haciendo las cachapas para ese día. Si no, me llevan a comer allá a cachapas. Así que no haga publicidad, porque allá no me regalan cachapas, no haga publicidad. Ahora, mis queridos hermanos, nosotros vamos a tener que entender que esta palabra, bueno, hay un ámbito profético donde algunos maestros han enseñado en cuanto a esto, pero sí quiero traerte directamente a lo que nosotros necesitamos en estos días, en preparación. Ha habido mucho tiempo en el que nosotros hemos hecho lo que hemos querido. Hemos esperado, algunas veces nos hemos desesperado. Recuerdo que alguien me dijo: oye, me gustaría ver un TikTok para hacer palabras, para poder compartir palabras, para hacer todo esto. Compartíamos un poco de esto y yo espero un poquito. De hecho, yo ni siquiera he querido, digamos, hacer muchos TikToks. Siempre las redes siempre tienen ese punto de conflicto, ¿verdad? O sea, son dos los que están de acuerdo con el reino de los cielos, pero son 1000 a los que les desagrada. Entonces son muchos los que atacan a la palabra de Dios. El mundo no quiere escuchar lo que Dios dice, y a nosotros nos corresponde ser portavoces, pero el Señor ya dirá en su tiempo qué hacer. Nosotros estamos siendo mensajeros en lo que nos corresponde en este momento, y luego extender el reino cada vez más para poder hacerlo y que el enemigo no tenga cómo rebatir. Vamos a hacer lo que queremos cuando somos jóvenes en nuestro carácter como cristianos. Si nuestro temperamento no está formado, vamos a hacer lo que queremos. Pero si nuestro temperamento está en formación, nuestro carácter como cristianos está en formación, entenderemos que vamos a ir a donde Dios nos está pidiendo que debemos ir y hacer lo que Dios nos está pidiendo que debemos hacer. Y nuestro campo de trabajo en este momento es nuestra casa. Nuestro campo para trabajar es nuestra casa. Oye, que yo no sé cómo hacerlo, que no me parece, que yo no sé por qué el pastor es arbitrario si yo no quiero hacerlo. No es que no quieras hacerlo, es que te conviene hacerlo porque es la bendición de tu casa. Pero no puedo enviarte a las naciones como envió Jesús a sus discípulos, a los hijos del trueno, ¿verdad que sí? A cierta región, porque cuando te salgan con la primera,
¿verdad? No bendición arrojada, entonces vas a decirle: Señor, sabes que esta gente no te quiso recibir, yo como que oro para que descienda fuego del cielo y los consuma. Pero en tu casa el amor de Dios va a ser ejercitado en tu corazón, porque tú no vas a pedir que a tu familia la consuma el fuego de la ira del Señor. Tú vas a pedir que tu familia sea salva y sellada bajo las promesas del Señor. ¿Sí me explico? Por eso hay una controversia, porque muchos quieren ser pastores afuera, quieren ser expuestos como pastores afuera, pero no están dispuestos a pastorear su casa, donde es más duro que ir a recibir golpes afuera. Aleluya. Aleluya. Dios bendiga al pastor allá, Ricardo. Es una bendición grande. No quieres ir a predicar a tu casa, entonces el amor de Dios no está en ti. No quieres pastorear y cuidar la grey que Dios te ha dado, entonces necesitas nacer de nuevo. No quieres obedecer o quieres tomar, digamos, otro rumbo, entonces déjame decirte, Dios puede hacerte dar un paseo en ballena como se lo dio a Jonás. No descuides lo que te ha sido dado. No permitas que otro le dé pastos frescos a tu casa primero. Encárgate de pastorear a tu casa. Ay, ay, ay. Y usted dice: ¿pero cómo es esto? Ay. Jesús le dice en un momento a alguien: no he sido enviado sino a las ovejas de Israel. Primero a su pueblo. Primero fue enviado a quién, Jesús, a su pueblo. El mensaje fue enviado a su pueblo. Los discípulos fueron enviados primeramente a predicar a los judíos, pero luego se extiende el mensaje del evangelio. ¿Dónde comienza el resplandecer del reino de Dios y de su justicia? En casa. ¿Dónde comienza la obra y la labor de todo esto? Comienza en casa. No comienza en otro lugar. Si eres un obrero aprobado, escucha bien, en tu casa, que sea marido de una sola mujer, que no tenga vicios, que gobierne bien a su casa, que haga todo esto, es el criterio que hay en la Escritura para ser un buen obrero en la viña del Señor, para ser un buen ministro de la palabra del Señor. Entonces, ese es el campo de nuestras pasantías. Ese es el campo de nuestro entrenamiento. Ese es el campo donde se afilan los cuchillos unos con otros. No es que se apuñalan, no, es que se afilan, donde se saca filo y donde se prepara la casa para poder exaltar y adorar al Señor. A menos que el Señor, escucha bien, a menos que el Señor haga un milagro extraordinario en la primera noche, escucha bien, no temas en ser constante, porque estamos haciendo la labor de siembra. Si hoy no oyen, tranquilo, mañana tampoco van a oír. Pero pasado mañana tampoco van a oír. Pero después de pasado mañana, las palabras de Dios a través de tu boca empezarán a retumbar en los oídos y en los corazones de aquellos que lo han recibido. ¿A usted no le ha pasado, escuche usted bien este ejemplo, a usted no le ha pasado que usted en su antigua naturaleza, ¿verdad? Hace mucho tiempo, ¿verdad? En los años 1600, porque lo que estamos del 2000 para atrás ya estamos como en la era jurásica, como el tren ¿no? ¿A usted no le ha pasado que usted tiene tanto tiempo alejado de la música secular y todo esto, y usted de repente ya ni escucha música secular, o no sé, o aquella canción que usted escuchaba cuando era niño, que usted ni se acordaba ya de esa canción, pero de repente suena el inicio de la canción y usted se acuerda completito de la letra en su cabeza? ¿A usted no le ha pasado? ¿Les ha pasado, verdad que sí? Sí. A mí me ha pasado tantas veces, yo pensé que ya esto me lo habían borrado los bichitos esos de, ¿cómo que se llama la película que borra los recuerdos? De Intensamente. Parece que los bichitos de Intensamente dejaron un recuerdo por allá, ¿verdad? En mi mente. Y yo digo, pero esta canción, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, cuando no me gustaba bañarme. A usted también le pasó así, que cuando yo estaba pequeño, brincando por ahí, no, mire, Matías es tranquilo en comparación a mí.
Matías tiene poca energía en comparación a lo activo que yo era de pequeño, para que usted lo sepa. Y este es un muchacho que tiene mucha energía, debería estar en una liga de fútbol, no sé, ahí corriendo, ¿verdad? Todo el día, y llegar a la casa, no hombre, a comer y a dormir. Pero es tan tremenda la memoria que hace que uno recuerde cosas con solo escucharlas. Y usted no sabe lo que está haciendo al sembrar la palabra del Señor en los corazones de cada uno de sus hijos y de sus familiares. El día que usted menos lo espere, alguno de su casa le va a decir: estaba allá y escuché clarito en mi mente cuando esas palabras que tú me dijiste un día retumbaron en mi cabeza. Como la mejor canción que usted olvidó hace mucho tiempo. No deje de hacer la tarea de sembrador y haga lo que el Señor le ha mandado. ¿No le gusta? A usted le conviene. ¿No le parece? Es que no es de que nos parezca a nosotros, es de que el Señor requiere que tú crezcas. Hay muchos que se confrontan porque dicen: el pastor no me pone a predicar, el pastor no me pone a dirigir, el pastor no me pone a cantar. El pastor y el Señor. Como decía anoche, por ahí me atrevo a decirlo, Señor, perdóname, pero como decían los apóstoles, nos ha parecido bien a mí y al Espíritu Santo decirle: ustedes son los obreros en la viña del Señor. Ustedes tienen un jardín que regar, un terreno que sembrar, una semilla que esparcir y pescar y alcanzar para Cristo a todas las almas que son necesarias para que no se pierda ninguno de su casa. Si nosotros amamos al Señor, yo creo que no quisiéramos pasar por el tiempo de Pedro, del tiempo de la tristeza de haber decepcionado al Señor. Creo que tenemos la opción de saltarnos esa etapa. Creo que esta es la etapa en la que nosotros podemos decir: Señor, así como Pedro, tú conoces todo. Tú conoces mi corazón, conoces mis imperfecciones, conoces que estoy aprendiendo, conoces que no soy perfecto, pero yo te amo. Y la respuesta automática del Señor es: si me amas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas y pastoréales. Y esas ovejitas que el Señor ha puesto en tu mano van a tener que producir fruto algún día también. Veía a mi cuñada en un corto de su prédica, mi cuñada, que ya diría yo, no sé por qué, pero es la pastora Rosa también, que Dios la bendiga, Roselena de Roselena Portillo, de Vargas, correcto, Portillo de Vargas, que Dios la bendiga grandemente. Y ella decía: no puedo dejar de recordar y de mencionar honoríficamente a mis padres en cada una de mis prédicas, porque ellos fueron los que trabajaron para que yo hoy sea lo que soy. Y cada uno de ellos sabe, cada una de ellas sabe el proceso que han vivido en su casa como cristianos, el proceso que vivieron personalmente cuando decidieron tomarse un break del Señor también, y el proceso de restauración, pero el proceso también de ver a sus padres no dejando de orar por ellas cuando correspondía, a tiempo y afuera de tiempo. Yo más descarriado que nunca su yerno, y la suegra dice: yo me voy a ir 7 días de ayuno a la iglesia por usted, por mis yernos, y me voy a ir por mis hijas, y me voy a ir por mis nietos. Y yo en esos días comiendo más que nunca, porque el plato de mi suegra me lo comía yo. Pero ¿quién estaba pagando el precio? ¿Quién estaba sacrificando la carne? ¿Quién estaba orando por mí? ¿Quién estaba proclamando la salvación para mi vida, para mi casa y mi familia? Mi suegra. El padre de mi esposa y de mis cuñadas. Ella era la que estaba proclamando la salvación para su casa. Entonces, no dejar de hacer lo que nos corresponde cuando nos corresponde, aun cuando no queramos o aun cuando sintamos que no merecen el sacrificio que estamos haciendo. Pero como todo esto es por amor, entonces en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. ¿Cómo no amar a mi casa? ¿Cómo no amar a mis pollitos? ¿Cómo no amar a mis hijos? ¿Ah? ¿Cómo no voy a amar a mis nietos, a mis nietas, a mis 9 nietos que voy a tener? ¿Cómo no voy a amar a mis 9 nietos? ¿Cómo no voy a
mis 9 nietos. Y acelerando el paso porque quiero ver mis nietos también. Aleluya. ¿Ah? A multiplicar la iglesia. Éramos muchos y parió la abuela, eso por ahí. Nos sorprende Yani por ahí, aleluya. Éramos muchos y parió Yani, aleluya. Morocho, ¿verdad? Morocho, Morocho. Aleluya, Cesara dio a luz a los 90, dice ella. Así que, amados hermanos, Pedro tuvo que ser confrontado muchas veces por el Señor. Una de las características de Pedro es que al principio él soltó todo lo que estaba haciendo, soltó las redes y al instante siguió al Señor. Pero quiero decirte que el primer amor nos hace soltar todo de golpe sin temor a obedecer al Señor. Pero el mucho pensar y mucho razonar con nuestro corazón nos hace dudar del Señor. Nos hace ser mucho más, ¿cómo es que se llama? Racionales y no a obedecer conforme a lo que el Señor nos ha invitado a hacer. Pedro le dijo, el Señor le dijo a Pedro, cuando eras joven, pero cuando seas viejo. Y esto es parte de la formación. Y la parte de la formación que a algunos nos cuesta es que siendo viejos vamos a tener que hacer lo que no queremos. Pero como lo que no queremos de parte de Dios es lo que nos conviene, amar a Dios, obedecerle, multiplicar el reino de Dios, entonces creo que realmente esto es un enfoque en el cual la iglesia debe centrarse este año. ¿Y por qué? Y con esto culmino. ¿Por qué insistir en que haya una fecha pautada? ¿Por qué insistir en que haya una fecha constante? Porque muchas veces nos cuesta ser constantes en los compromisos cuando no hay algo sellado, cuando no hay algo asegurado. ¿Sí me explico? Cuando no hay digamos, una ganancia que pudiese percibirse en algún momento. No, resulta que esto que el Señor tiene para nosotros este año es algo que puede producir y va a producir muchísima ganancia en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¡Qué bendición! Y que este tiempo sea un tiempo de dicha, que este tiempo sea un tiempo de gozo, que este tiempo sea un tiempo de alegría, que este tiempo sea un tiempo donde Manuelito, que entra pronto a la adolescencia, pueda ser formado bajo los principios del Señor y su corazón sea inamovible en las decisiones, donde quiera que esté, donde quiera que vaya. Que Matías, que está más pequeño, siempre recuerde las palabras del Señor, y cuando entre en la etapa de la adolescencia y la rebeldía, donde uno se cree Superman, ahí recuerde, oye, obedece y honra a padre y madre para que te vaya bien y dures largo tiempo sobre la tierra. ¿Verdad que sí? Y por eso es importante instruir al niño desde pequeño. Así que, mis queridos hermanos, es una bendición grande poder saber que esto viene de parte del Señor y que es parte de la voluntad. Y es que el Señor le habló a usted en sueños, pastor, y es que el Señor se le apareció como a Abraham. No necesita habérseme aparecido para saber que lo que nos corresponde como la gran comisión es lo que tenemos que hacer. Es que no sé cuál es mi propósito en la vida como cristiano. Mateo 24, 14, Mateo 28, 19, Hechos 16, 31, si mal no recuerdo, donde dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán ¿qué? Salvos. Es una promesa, pero también es un deber. Y en Hechos también dice, bueno, y me serán testigos en todo lugar. No podemos estar en Judea, en Samaria, por allá, pero sí estamos hasta en lo último de la tierra. Pero ¿dónde somos testigos del poder de Cristo? Primeramente en casa. Primeramente en casa. Así que Dios les bendiga grandemente. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y el Señor los utilice poderosamente en lo que comienza el martes 24 de marzo del 2026. Recuerde, si usted está en un ambiente complicado con respecto a esto, con respecto a comenzar un servicio una noche así, comience a entrar
en el cuarto de guerra como en la película. Empiece a tomar ese espacio donde usted se tome media hora, 45 minutos, una hora, aparte el celular, aparte las llamadas, aparte todo, y prepárense a entrar en oración para que el Señor pueda bendecirles grandemente. Así que nos ponemos en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, y ya con esta parte estaríamos culminando prácticamente el pequeño discipulado bien condensado de obreros en la viña del Señor, que el Señor les dé las estrategias. Si usted tiene dudas, recuerde, usted me pregunta. Sería fabuloso si usted por lo menos una semanita antes o 4 días antes me dice: pastor, quisiera compartir acerca de este texto, más o menos la dirección para poder orientarles, ¿verdad que sí? Si necesitan ayuda, orientación, o con mi esposa también poder compartir, poder escucharles y enseñarles a que sigan creciendo en la obra del Señor siempre. Así que vamos a orar por esta palabra, vamos a orar por nosotros, porque ciertamente predicar el Evangelio y, digamos, desatar la atmósfera del Señor, la presencia del Señor en nuestra casa, es más difícil que cualquier otra cosa. Un carrete, un asado, es mucho más fácil, ¿verdad? Es más fácil prender carbón, pero desatar una atmósfera de la presencia del Señor en nuestros hogares es algo que lleva trabajo y que requiere fe y empeño. Así que vamos a hacerlo con alegría, con gozo y regocijo, ¿sí?